Bueno, creo que ya podemos dar inicio, ya creo que ingresaron. Sí, ya ingresaron. Bueno, muy buenos días, todavía en algunos lugares, buenas tardes a todas las personas que nos están acompañando. Vamos a dar inicio para hacerlo lo más puntual posible con este panel, el panel 35, migración, perfiles, flujos y procesos históricos. En este panel nos acompaña Manuel Antonio Ruiz Durán de la Universidad Central de Venezuela, con migración venezolana en perspectiva histórica sociológica. Nos acompaña Irma Chumaceiro y Alexandra Álvarez de la Universidad Central de Venezuela con su ponencia El Otro, deslegitimación del migrante en el discurso oficial. Y Pedro David Correa Pérez del Colegio de México con la ponencia México y la generación del 28. Les recordamos a todas las personas que nos acompañan que por el chat pueden hacer sus preguntas. Yo las voy registrando y lo vamos a hacer al final de todas las presentaciones. Cada ponencia tiene un tiempo aproximado de 20 minutos para que nos dé un tiempo suficiente de generar los espacios de discusión que también son súper enriquecedores en este proceso. Si les parece, iniciamos en el mismo orden que lo tenemos propuesto en el programa, así que le damos la palabra a Manuel con la migración venezolana en perspectiva histórica sociológica, algunas coordenadas de la participación política transnacional de venezolanos en Buenos Aires y el Cono Sur. Muchísimas gracias, Manuel, y adelante. Hola, ¿me escuchan? Te escuchamos un poco lejos, un poco bajo el volumen. ¿Y ahora me escuchan? Mucho mejor. Dale, tendría que necesitar entrar desde otra, es decir, entrar 2 veces a la sesión, ¿está bien? Para poder compartir pantalla. Y no hay ningún problema, solo pediríamos a la persona que nos está acompañando a organizar que te diera el permiso. No sé si mientras Manuel logra iniciar los panelistas siguientes, Irma y Alexandra, quisieran iniciar la presentación, si estarían de acuerdo. Sí, no hay problema. ¿Cómo no? Déjame poner el audio y comenzamos. Bueno, muy buenos días a todos. Ante todo, en nombre de Alexandra Álvarez y mío, quiero dar las gracias por la convocatoria a participar en este evento y en este panel. Gracias a los compañeros participantes, gracias a nuestra coordinadora y a todos aquellos que nos acompañan virtualmente. Esta ponencia es un adelanto de investigación
de un trabajo más grande que estamos haciendo desde el punto de vista de la lingüística y del discurso sobre el complejo proceso de la migración venezolana. No sé si me oyen. El título ha sufrido un ligero cambio y como ven se llama Silencio y opacidad en el discurso oficial sobre la migración venezolana. Yo quisiera pasar a la siguiente lámina para hablar de una frase de un epígrafe, que la tengo como epígrafe, que digamos que me impactó. Es una frase reciente de Eduardo Stein, representante de ACNUR, en junio de este año, hace unos días, donde dice que Latinoamérica no volverá a ser nunca la misma. El éxodo continuo de millones de venezolanos está llegando a un punto de inflexión, ya que la respuesta a la crisis sigue siendo críticamente insuficiente. Este breve texto, que como les digo me impresionó, nos da la idea de la dimensión de nuestra diáspora, no solo en cuanto al número y dispersión de los migrantes, sino también sobre los cambios que de este proceso pueden derivarse. Finalmente, antes de entrar en materia, quiero decir que esta intervención es una intervención desde el punto de vista del análisis del discurso y quiere hacer énfasis o pretende hacer énfasis en la responsabilidad que tienen en el uso del discurso aquellos que ejercen el liderazgo y o el poder durante momentos de gran complejidad como los que vive hoy el mundo y Venezuela. Comienzo la exposición, pueden pasar la próxima lámina. En un momento de adversidad e incertidumbre como el que hoy vive la humanidad, la palabra de los gobernantes importa. Ha de ser clara, sin contradicción ni ambigüedad, pero además respetuosa del otro, y sobre todo respetuosa del otro y de sus circunstancias. En estos tiempos, cuando proliferan los mensajes de apoyo y de esperanza, estos son importantes, pero más lo es la verdad, el discurso que se atiene a los hechos sin extremar las manifestaciones de poder y la opacidad de la información e incluso el silencio. Actualmente, cuando coinciden en el país el complejo proceso migratorio de inmigración de ida y retorno, aunado a la pandemia del COVID-19, es evidente que este discurso del poder, unido a la acción de los medios y de las redes sociales, puede modelar la realidad en función de sus necesidades o intereses, o podría, por el contrario, propiciar el necesario allanamiento y, si es posible, la superación de esta crisis. En razón de estas situaciones que he planteado de la crisis migratoria de ida y retorno, se ha producido en el país una sobresaturación de mensajes, tanto por parte del Ejecutivo venezolano como de los medios que lo reproducen. Dichos textos en algunos casos se perciben como contradictorios, inadecuados, frecuentemente opacos, en ocasiones falaces. Estas manifestaciones discursivas, lejos de provocar saberes y esperanzas en la población, suelen favorecer la incertidumbre y el temor, que no solo sienten los migrantes, sino también sus connacionales en el país. En tal sentido es que pensamos que hoy el discurso de los líderes en situaciones como esta cobra mayor importancia y exige un compromiso responsable con la verdad y con los ciudadanos. De allí la importancia de este tipo de estudios. Bueno, a partir de las afirmaciones anteriores, con el apoyo del análisis del discurso y las herramientas que nos dan la semántica y la pragmática, esta presentación estudia en el contexto venezolano algunos textos públicos del Ejecutivo sobre las circunstancias coincidentes, no las podemos separar, de la crisis humanitaria compleja producida por la migración masiva y la extensión de la pandemia del COVID-19. Empiezo por el contexto.
Primero voy a hablar brevemente de cuál migración estamos hablando. Estamos hablando de la migración en general, aunque nos vamos a centrar en los migrantes que pasan hacia Colombia. Lamentablemente, Venezuela, un país otrora rico, hoy enfrenta terribles condiciones de pobreza y deterioro. Se trata de una nación que implosiona ante las percepciones sorprendidas y divergentes de sus propios ciudadanos, pero también del mundo que asiste mediáticamente a tal descalabro. Aquí tiene lugar un proceso migratorio inédito, masivo, en severas condiciones de esfuerzo y precariedad para quienes lo realizan. Un éxodo que se vuelca día a día sobre todo el subcontinente. Se propagan por una parte nuestros recursos humanos y nuestro talento, desplazados por diversas circunstancias, pero por otra se acrecientan en los países receptores críticas situaciones de diverso orden. Ahí vuelvo a la cita de que Latinoamérica no será nunca la misma después del éxodo venezolano. Desde 2015, y son cifras del ACNUR, en este, vamos a decir que penúltimo pico de la pandemia, y de las migraciones, en este penúltimo pico de la migración que está marcado por la pandemia, antes de la pandemia, es decir, porque ahora estamos viviendo otro proceso, han salido del país aproximadamente 5.600.000 venezolanos, que han abandonado su tierra por todas las fronteras y por todos los medios posibles. Algunos han migrado por motivos políticos, los más lo han hecho huyendo de la miseria y las incertidumbres. Voy a hablar ahora un segundo de la migración de retorno. Durante los primeros meses de la pandemia y como su directa consecuencia, se reprodujo el regreso a pie de los migrantes venezolanos, de los venezolanos a través de la frontera con Colombia y Brasil. A estos retornados que volvían en condiciones de emergencia y pobreza, el gobierno los denominó despectivamente trocheros y se le confinó circunstancialmente por días largos en precarios sus refugios, impidiéndoles el retorno inmediato que tenían al derecho como nacional. En este momento, el Ejecutivo denunció que esta oleada migratoria era una causa directa del aumento de los contagios, es decir, puso en los migrantes retornados el recrudecimiento de la pandemia, del COVID en Venezuela. Esto, y además añadió que eso se hacía con fines desestabilizadores. En tal sentido, se llegó a ser responsable al gobierno de Colombia de infectar a los migrantes y de propagar la enfermedad en nuestro territorio. Cabe destacar en relación con esta crisis migratoria que en fecha reciente, no hará más de una semana, Nicolás Maduro reconoció de una forma muy laxa la existencia de una diáspora de connacionales, aunque no mencionó su magnitud ni sus devastadoras consecuencias para la nación y el subcontinente. En cuanto a, vamos a pasar a la próxima lámina y voy a hablar muy brevemente de la metodología. La próxima lámina, por favor. Esto que tienen en pantalla son los 7 videos que hemos utilizado como corpus, como muestra para nuestra investigación. Bueno, un escenario tan comprometido como el antes esbozado ha profundizado la crisis nacional preexistente, la crisis socioeconómica, al mismo tiempo que ha propiciado un discurso oficial que pareciera dificultar el diálogo nacional y la toma de decisiones concordadas que pudieran llevarnos a la superación o allanamiento de la crisis. Es desde esta perspectiva de ver desde la opinión oficial que hemos considerado pertinente estudiar algunas alocuciones públicas de Nicolás Maduro, actor político responsable del manejo y de la crisis y de la solución de los ingentes problemas que enfrenta el país. El estudio se enmarca dentro del análisis crítico del discurso, un campo interdisciplinario de descripción e interpretación en el que se busca vincular las estructuras de la lengua
y las estrategias discursivas con los aspectos amplios del contexto de su enunciación, así con el proceso político subyacente. En tal sentido, se procuró explicar algunas de las interacciones textuales que se han producido y reproducido entre el representante del Poder Ejecutivo, Nicolás Maduro, y los ciudadanos amenazados por la enfermedad y la crisis, mediados, por supuesto, a través de los medios de comunicación y las redes sociales, que, como sabemos, tienen un importantísimo papel. Las interacciones estudiadas tienen lugar, es decir, los discursos estudiados tienen lugar entre el 2018, agosto del 2018 y junio de 2021, es decir, hasta hace una semana. Se trata, en nuestro caso, los que escogimos, tenemos un corpus mucho más amplio, de 7 eventos oficiales y públicos, transmitidos inicialmente en vivo en cadena nacional, la mayoría por Venezolana de Televisión, y retransmitidos por otras televisoras, reproducidos asimismo por numerosos medios de comunicación impresos y digitales. Esto que tienen en pantalla son los autores que más importantes que subyacen a nuestro marco teórico, que, como les digo, es fundamentalmente lingüístico pragmático y análisis del discurso, y en este caso del discurso, que no es exactamente, pero nos apoyamos en las herramientas del discurso político. Anteriormente, si no es necesario volver, estaban el apoyo de la referencia de cada uno de los videos, de los textos, que en el siguiente apartado Alexandra va a tratar de analizar en los minutos que tenemos. Podemos pasar a la próxima lámina que inicia el análisis. Bueno, nuestro trabajo se analiza en 2 planos lingüísticos. El plano léxico-semántico, este plano es abordado desde el enfoque de la lingüística y del léxico y de la semántica. En este caso se trata de estructuras o unidades que convocan o tienen un contenido semántico. Este contenido semántico le da sentido al texto, pero al mismo tiempo nos puede servir para hacer inferencias, deducciones en el plano más amplio de la comunicación, que es el de la pragmática. En segundo lugar, tenemos el plano de las estrategias del discurso. Tal como dije, este plano se da en la comunicación misma, se produce en el acto de habla, y estas estrategias permiten conectarse a los receptores, hacer inferencias y dar su propia interpretación de los textos. Aquí entran en juego el conocimiento del mundo de los destinatarios y también procesos cognitivos de interpretación y de concepción de la realidad. Bueno, en adelante paso la palabra a Alexandra, quien va a comenzar con el análisis. Bueno, muchas gracias. Yo voy a, no sé cuál es la lámina que te... Ajá. En el plano léxico-semántico, en el discurso de Maduro, vemos el empleo del léxico y de construcciones descalificadoras como estrategias para deslegitimar al migrante y al oponente. En el texto que ustedes ven, que empieza el número 1, contra el coronavirus, hay que dar la batalla incrementada, Maduro dispone que debe hacerse una campaña en contra de los retornados, los trocheros. En ellos se hace recaer la responsabilidad del aumento de los contagios del COVID-19 y por eso explícitamente llama a detenerlos. El venezolanismo trochero, que viene de trocha, es un sustantivo despectivo que tiene su origen en un proceso semántico que lleva del significado inicial, traficante de personas y mercancías en la frontera, a otro muy distinto y nuevo, migrante que retorna por caminos no oficiales o trochas. Tal denominación conlleva una deslegitimación del desplazado al asociarlo con actividades ilícitas. En el ejemplo, no solo se descalifica a los retornados al tildarlos de ilegales,
sino que se los hace corresponsables del aumento de la enfermedad. Incluso se explicita que se trata de una acción consciente y provocada por agentes externos con fines desestabilizadores. En este caso del gobierno de Colombia y también del gobierno de Brasil. De allí que se hable de infectados adrede, sin explicar las razones de tan irresponsable y perniciosa conducta. Las expresiones guardia en alto y dar la batalla incrementada resaltan la comparación con una acción bélica. Otros ejemplos de deslegitimación con base en la descalificación y la ofensa del oponente se muestran en dos. Tienen sí. El texto critica la iniciativa del gobierno vecino de proteger a los migrantes mediante el estatus temporal de protección como una payasería. Asimismo, se califica negativamente la medida como personalista e interesada por parte del presidente de Colombia. Ambos ejemplos constituyen descalificaciones basadas en juicios de valor que buscan afectar la imagen del otro. Veamos ahora el plano de las estrategias del discurso. En primer lugar, el ejemplo 3, la reiteración, la hipérbole y la dramatización. Estos son recursos que procuran despertar la empatía del auditorio, movilizarlo sensiblemente en pro de un objetivo. En los casos analizados se exagera tanto en la forma como en el contenido de lo que se dice. Tales prácticas retóricas se conectan con el histrionismo y la victimización, tal como lo corrobora la expresión condicional: si no fuera por los trocheros, estuviéramos disfrutando de la vida. Así como la reiterada afirmación de que solo en Venezuela se ha producido una situación de connacionales que regresan contagiados del exterior, los llamados casos importados, como los llaman. Luego vemos la deslegitimación con base en acusaciones no respaldadas, en el ejemplo 4. Tempranamente, cuando aún no se había declarado la pandemia del COVID-19, Maduro, en un llamado de vuelta a la patria a los migrantes, los conmina a dejar atrás las condiciones de oprobio a que se han sometido al emigrar. De manera denigrante, sin evidencias, incurriendo en una generalización sin fundamento estadístico, los presenta como aseadores de sanitarios, desvirtuando así el valor del trabajo. Y les digo, dejen de lavar posetas en este libro. 5 minutos. Igualmente, en el ejemplo 5, sin respaldo en evidencias y estudios, se muestra a los extranjeros de países vecinos y a los retornados como contrarios y hostiles a Venezuela. El mandatario enfatiza en la miseria y los malos tratos, pasar roncha, trabajo esclavo, etc., que han padecido los migrantes nacionales en los países que los acogieron. Además, se les acusa de no valorar al país y de someterse a situaciones indignantes. Con ello incurre en una generalización que busca exaltar el patriotismo con base en la descalificación del emigrado y procura el apoyo a las duras y restrictivas medidas oficiales que se imponen. Al mismo tiempo, Maduro culpabiliza a los gobiernos vecinos y evade considerar las difíciles circunstancias nacionales que han propiciado el éxodo masivo de los venezolanos. En los textos anteriores se satanizan las afirmaciones de esclavismo y persecución que no están respaldadas con hechos probatorios, contribuyen al deterioro de las relaciones con los gobiernos vecinos y propician el incremento de la xenofobia a uno y otro lado de la frontera. Además, la cantidad y calidad de la información, la opacidad y ambigüedad de los mensajes. El texto 6, que sigue, constituye una muestra de opacidad en el discurso. El emisor, desde su rol de autoridad, obvia la responsabilidad de respaldar su denuncia con datos y pruebas explícitas, algo que hace continuamente el régimen. Asimismo, mantiene el argumento de la infección provocada por el gobierno vecino, pero al mismo tiempo acusa a los trocheros de llevar a cabo dicho plan foráneo. Esta dualidad en cuanto al origen de la enfermedad resta claridad al discurso y favorece la ambigüedad sobre un tema tan comprometedor. En el segmento que sigue, en el número 7,
Se transmite información sin exacta correspondencia con la verdad. Se evita mencionar o se silencian las cifras de migrantes que el mundo conoce y que los países vecinos acogen y contabilizan. El texto no cumple con la necesaria adecuación al contexto y subestima a los ciudadanos que deberían ser correctamente informados. Por otra parte, se incurre en una afirmación ligera e irónica al solicitar sin formalidad requerida un préstamo millonario para realizar una tarea voluntarista y realizable sin la disposición de los implicados. Si ACNUR nos prestara por lo menos 50 millones de dólares, etc. No sé si Irma quiere leer la conclusión. Bueno, no sé si hay tiempo, puedo leer las conclusiones. Bueno, Sí. paso en el tratamiento. Quedan 2 minutos, yo creo que en esos 2 minutos. En el tratamiento discursivo de esta crisis se ha producido por parte del Poder Ejecutivo un flujo de información, en algunos casos discrecional, no siempre veraz y a veces poco respetuosa del otro, que se hace patente en los textos oficiales relacionados con el tema que hemos visto. Con la utilización de los recursos semánticos y las estrategias retóricas discursivas antes descritas, se priva al auditorio de la información necesaria y oportuna. Se promueve un discurso en apariencia explícito, pero realmente velado, en el cual prevalecen los mensajes contradictorios, la opacidad e incluso el silencio interesado. Es obvio que tal manejo discursivo no favorece la comprensión de los graves problemas migratorios y sanitarios que vive la nación ni contribuyen a su superación. En los textos analizados, además, pareciera subestimarse a los destinatarios al no hablarles con la verdad y al convertir graves y hasta dramáticas situaciones en eventos rutinarios o incluso en manifestaciones de ironía y sarcasmo. Todo eso hace patente una adecuación del texto al contexto, así como el menoscabo de la responsabilidad de los dirigentes. En tal sentido, pareciera olvidarse que del discurso de los líderes depende la respuesta adecuada de los ciudadanos y en buena parte hasta la solución de los problemas. De esta manera, también se produce una perniciosa normalización de la descortesía lingüística y el empleo desde el poder de la palabra como forma de deslegitimación y enjuiciamiento. Tengamos ya para finalizar presente que la compleja realidad esbozada afecta negativamente no solo a Venezuela y a sus ciudadanos desplazados, sino que su influjo trasciende en diverso grado a toda América. La superación de esta crisis migratoria, hoy fuera de control, va a depender de la voluntad del gobierno venezolano, de los acuerdos políticos y migratorios que puedan tener lugar en la región, así como de la ayuda económica externa y de la capacidad de acogida humanitaria de nuestros vecinos. Pero sobre todo va a depender del esfuerzo y el trabajo de los venezolanos y aquí y afuera, porque se oiga la voz y haya un mejor trato y una mejor acogida para los venezolanos que se ven obligados a dejar su territorio. Muchísimas gracias y bueno, estamos a la orden para las preguntas. Muchísimas gracias por compartir su investigación. Ya ahora al final haremos como el proceso de retroalimentación y algunas preguntas que tengan los demás participantes. No sé si Manuel ya pudo hacer el ingreso para la proyección de su presentación. Hola, sí. Perfecto. Voy a compartir pantalla. ¿Ven allí? Sí, ya lo veo. Okay. ¿Y se me escucha bien? Perfecto. Bueno, buenos días. En principio, bueno, agradecer este espacio de encuentro, de poder compartir acá avances de investigación y de estudios sobre Venezuela. También pedirles disculpas y agradecer la paciencia por el inconveniente técnico del comienzo. Yo voy a compartir
los resultados preliminares de una investigación que tuvo desarrollada desde Buenos Aires, desde Argentina, y a partir de la cual intentaré derivar algunas, como dice el título, coordenadas de la participación política transnacional de venezolanos, y a partir de allí presentar algunos insumos, propuestas para una perspectiva histórico-sociológica de la migración venezolana. El objetivo de mi investigación fue reconstruir el entramado político de prácticas, actores y relaciones que hizo posible la transnacionalización del conflicto venezolano entre 2017 y 2019 desde Buenos Aires, particularmente enfocándome en las organizaciones políticas de migrantes venezolanos y venezolanas en Argentina. Acá quisiera aclarar una cuestión que no es menor. Tanto en el panel anterior sobre migraciones como en este, de alguna forma la concepción, la idea o el referente empírico de migración venezolana o de personas migrantes desplazadas o refugiadas venezolanas se ha construido casi siempre desde la perspectiva de poblaciones con necesidad de protección, y ciertamente hay una, digamos, es una dimensión insoslayable al momento de considerar el actual flujo migratorio por el continente. Sin embargo, no es a ese referente empírico al que yo me voy a referir, por lo menos en esta ponencia. Yo que me voy a referir a un segmento particular de la migración que se refiere a aquellas personas que logran, por una conjunción de varios factores, como que logran activar, convertirse en agentes, digamos, dinámicos y dinamizadores de procesos de participación político y político-partidaria en algunos casos. En este caso, con respecto a la población venezolana en Buenos Aires. Los objetivos específicos de mi investigación eran analizar las prácticas políticas transnacionales de los venezolanos en Argentina, referidos al conflicto venezolano y su incidencia en la política nacional argentina durante el gobierno de Mauricio Macri. Mauricio Macri fue presidente de la Argentina entre 2015 y 2019. Y además identificar las articulaciones entre dichas prácticas y la política del Estado argentino con respecto a la migración venezolana durante ese gobierno. Esto lo hago desde un enfoque transnacional. Hay unas premisas que son transversales al enfoque transnacional, que tienen que ver con una parte, con asumir que el Estado-Nación no es contenedor ni marco referencial autoevidente de la vida social, y tampoco es el actor exclusivo de la política mundial. Que además existen prácticas y relaciones sociopolíticas cuya cualidad sustantiva es precisamente que desbordan al Estado-Nación, tanto territorialmente como analíticamente. Pero además sintetizan elementos empíricos, referentes simbólicos y procesos históricos que atraviesan fronteras nacionales. Además, en el enfoque transnacional, por lo menos en la forma en que yo lo estoy entendiendo, hay una preeminencia analítica y metodológica de los sujetos y de su capacidad de agencia en tanto actores políticos y realizadores de prácticas concretas. A través de esas prácticas, entonces, estos agentes políticos terminan conformando o pueden llegar a conformar espacios sociales y relacionales que son transnacionales en sí mismos. La variante del enfoque transnacional que yo utilicé para mi investigación está enfocada, o mejor dicho, se nutre de una corriente de producción sociológica y antropológica vinculada a estudios de las migraciones y de las prácticas sociopolíticas de migrantes, que se conocen genéricamente como estudios transnacionales. ¿Sí? Autores, digamos, ya clásicos como Guarnizo y Smith, Mahler, Sagran y Levy. Y acá digamos, en la
interpretación hecha desde el cono sur de estos estudios transnacionales. Hay una autora que se llama Silvina Merenson, que viene como haciendo no solo adaptaciones, sino también mediaciones, incluso mediaciones críticas con respecto a la perspectiva. Y yendo más hacia el referente empírico, hacia los escenarios y actores de mi investigación, que tuvo lugar en Buenos Aires entre 2017 y 2019, me enfoqué en la difusión mediática, digamos, en la difusión en medios porteños. Porteños es el gentilicio de Buenos Aires, de la ciudad de Buenos Aires, de alcance nacional e internacional. Me interesaba además observar la interlocución legítima o legitimada que estos venezolanos en Argentina lograron construir ante la oficialidad del Estado, sobre todo en el periodo de gobierno de Mauricio Macri, la reivindicación exitosa de la venezolanidad que lograron, que construyeron, que se construyó a través de esta participación política. Esto quiere decir, que hay una aclaratoria que después lo vamos a ver en una imagen, tiene que ver con que se sabe, o por lo menos yo pude observar acá en Buenos Aires, venezolanos y venezolanas que en los momentos de mayor, digamos, pugnacidad en Venezuela, realizaban acciones, digamos, de protesta o de concentración acá en Buenos Aires, ubicados de un lado y de otro, por decirlo benevolentemente. Sin embargo, de esos venezolanos que participaban, llamémoslo así, tanto a favor como en contra, acá en Buenos Aires, solo uno de ellos, un grupo de ellos logró reivindicar y ha logrado construir la venezolanidad como digamos, como estandarte, como forma legítima de autodenominarse. Y además, lograron una interlocución sobre temas migratorios y de acceso a derechos con la institucionalidad del Estado venezolano. Esta imagen que ven acá es una feria navideña que se hace en Buenos Aires, que se llama Venezuela Celebra la Navidad, que la pongo como imagen porque este evento en principio no es político en el sentido de que no convoca un pronunciamiento o una acción de protesta contra el régimen de Maduro, o incluso ha habido otras a favor. Pero una pertenencia que se construye en base a una bandera, por ejemplo, como vemos allí, es una pertenencia política, porque la nación, como dice Alejandro Grimson, es la única forma identitaria que alude a un Estado. Y eso ya nos va como dando pistas empíricas de cómo se construye entonces una identidad diaspórica, por llamarlo de alguna forma, de venezolanos en el exterior. Este es el momento este iba a ser el escenario donde luego iba a haber toda una celebración navideña en donde hay toda una representación, digamos, de las costumbres navideñas venezolanas. Esta imagen que ven acá es la concentración del 23 de enero de 2019, mal no recuerdo. Esto es en una plaza adyacente al Teatro Colón en Buenos Aires. El Teatro Colón en Buenos Aires, ustedes lo saben o no, es digamos, un lugar icónico de la ciudad. Y tiene una plaza al lado donde hubo una concentración convocada por organizaciones políticas y partidarias de venezolanos en Buenos Aires, y que llegó a reunir más de 15.000 personas, lo cual no es un dato menor porque para ese momento 15.000 personas representaba algo así como el 10% de la población total venezolana en Argentina. Y acá, esta es otra concentración que tuvo lugar, uno de los lugares, digamos, emblemáticos donde realizan protestas los venezolanos en Argentina,
es la Facultad de Derecho, que es ese edificio que ven atrás, que también es un lugar icónico de la ciudad de Buenos Aires. Y en esta foto se ven a representantes o líderes de esas organizaciones políticas y partidarias de venezolanos en Buenos Aires con actores de la política nacional en Argentina. Allí hay diputados nacionales, está el secretario de Derechos Humanos del gobierno argentino de ese momento, porque esta concentración es de 2019, de 2018 creo, perdón. Y esto es una jornada de protesta frente a la Cancillería argentina. Lo interesante de esta, digamos, lo interesante analíticamente de estas acciones es que están referidas a Venezuela y están impulsadas, convocadas por venezolanos migrantes en Argentina, pero de alguna forma suponen algún tipo de demanda ante el Estado argentino. Y esa demanda podía hacerse llegar tanto a través de actos públicos como a través de una interlocución que se construyó en su momento con el Estado, con el gobierno argentino, y que permitió vehicular otro tipo de demandas más vinculadas a acceso a derechos sociales de la población venezolana en general en Argentina. Esta es otra de las protestas que hubo, y toda la iconografía, digamos, esto fue una protesta frente al edificio de la Embajada Venezolana en Argentina, que está dividida por la Policía Federal Argentina, porque de un lado están líderes y personas simpatizantes con estas organizaciones políticas y partidarias de venezolanos en Argentina, y del otro lado hay venezolanos y venezolanas también, pero digamos quienes conforman el grueso del otro lado de esta concentración son organizaciones de base, organizaciones sociales argentinas que apoyan lo que ellos consideran, llaman, el gobierno de Nicolás Maduro. ¿Sí? Entonces, aquí vemos cómo de alguna forma la conflictividad tiende a transnacionalizarse, como en el espacio público de un país, digamos otro, Argentina, y contando con la agencia de este segmento de personas migrantes que logran convertirse en agentes políticos, terminan generándose estos episodios que dan cuenta de una de las cosas que me interesaba analizar, que es cómo se transnacionaliza un conflicto a través de la migración. Esto es una foto del cierre de campaña de Mauricio Macri, que en ese momento iba por la reelección. Y ven acá la bandera de Venezuela, porque además, entonces, buena parte de estas organizaciones políticas y partidarias de venezolanos en Argentina apoyaron o apoyaban la reelección de Mauricio Macri. Pero además, el tema Venezuela, como entró en la agenda del debate público argentino, y lo cual constituye un indicador más de transnacionalización del conflicto. Esta es otra imagen del cierre de campaña. Ven que el hashtag que está en la esfera blanca dice la damos vuelta, es porque iban a segunda vuelta. En la primera había perdido Mauricio Macri como candidato, entonces la consigna era le damos vuelta. Le damos vuelta quiere decir podemos ganar en la segunda vuelta. Esta fue la presentación, esta imagen que ven acá. Esto es aquí en la capital de Argentina. Cada provincia tiene como lo que llaman una casa, que es como una representación cultural y política de la provincia en la capital. Esta es la casa de la provincia de Buenos Aires, donde se realizó el evento de lo que fue la presentación
para la comunidad venezolana en Argentina de lo que iba a ser el eventual programa de gobierno de Juan Guaidó. En caso de, es decir, había, una vez más, otro indicador de transnacionalización del conflicto, es decir, se consideraba significativo para los actores políticos venezolanos de alguna forma incluir, contar y presentar lo que eventualmente iba a ser un programa de gobierno ante la comunidad, ante las comunidades de la diáspora. Eso no solo pasó en Argentina, también pasó en Chile, también en Uruguay y en otros países. Entonces, un poco las conclusiones de lo que fue mi estudio, no sé cómo voy de tiempo. Quedan todavía 6 minutos. Okay. Entonces, no era posible comprender el entramado de acciones y relaciones tejido por las organizaciones políticas y partidarias de venezolanos migrantes sin dar cuenta de las imbricaciones entre la política nacional de Argentina y de Venezuela. Sobre todo la forma en que se reinterpretaba desde el escenario político argentino lo que ocurría en Venezuela. Y esto fue especialmente patente en la forma en que la reinterpretación y reapropiación del conflicto venezolano desde la grieta en Argentina. La grieta es la forma en la que acá en Argentina se llama a la polarización política. Durante el gobierno de Mauricio Macri entre 2015 y 2019. Cómo eso moduló la configuración y los alcances de la participación política de los venezolanos en Argentina. Es decir, no se puede entender la forma en que la participación de los venezolanos en Argentina llegó a proyectarse sin entender la forma en que se producía esa reapropiación de lo que pasaba en Venezuela desde la política nacional argentina. Además, el canal de comunicación y coordinación política establecido entre el gobierno nacional de ese momento, entiéndase, dirigido por Mauricio Macri, y los venezolanos en Argentina durante el periodo de estudio, sirvió también para que este colectivo transmitiera una serie de demandas vinculadas a la situación migratoria de las personas provenientes de Venezuela. Esto a su vez permitió que la estrategia de comunicación de estas demandas, con estas demandas me refiero a temas vinculados, temas más propios de la de protección de derechos de personas migrantes y refugiadas, es decir, todos los problemas que en su momento empezaron a emerger con respecto a antecedentes penales que venían ya defectuosos de Venezuela y, y los problemas que eso significaba para reconocimiento de residencia acá en Argentina, los problemas vinculados al reconocimiento y validación de títulos universitarios, los problemas vinculados a niños y niñas, es un tema porque en Venezuela se tiene documento de identidad a partir de los 9 años y eso, al momento de que los niños y niñas llegan a otros países, suele generar un problema porque son niños y niñas que no tienen documento de identidad. Entonces, todos esos problemas y demandas empezaron a ser transmitidos, a ser tratados, a hacerse llegar a las autoridades argentinas competentes del momento, de ese momento de gobierno, a través de un canal de comunicación que no era confrontativo. Este no es un detalle menor porque la tradición de movimiento y de reivindicación de demanda de poblaciones migrantes en Argentina tiende a ser distinta, es decir, tiende a ser una relación más confrontativa con respecto al Estado. Me refiero a otras comunidades migrantes tradicionales en Argentina, como la comunidad paraguaya, la comunidad peruana, la comunidad ecuatoriana, o comunidades no tan numerosas, pero de más amplia, de mayor data, como la comunidad senegalesa, por ejemplo. Entonces tienden a presentar o a elevar o a hacer llegar sus demandas al Estado a través de un discurso y de unas prácticas bastante más confrontativas y críticas. En el caso de las demandas vinculadas a la población venezolana, eso no fue así, entre otras cosas, porque pues, se logró construir un canal de comunicación donde eso podía tramitarse de otra forma y en otros lugares, y no necesariamente en el espacio público. Y bueno, eso de momento es lo que tengo para compartir. Acá dejo mi contacto
Acá, yo estoy acá en Argentina y trabajo estoy encargado del área de investigación e incidencia del Servicio Jesuita Migrante. Allí venimos trayendo unos proyectos de investigación más vinculados al área que yo no traté, es decir, más vinculado a la dimensión de protección de derechos de personas migrantes y refugiadas venezolanas en Argentina y en Uruguay. Así que quedo a disposición por cualquier cosa. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Manuel. Les recuerdo a las personas que quieran realizar sus preguntas, en la parte de abajo, las personas que participantes en preguntas y respuestas las pueden dejar y las vamos recolectando ya para los últimos minutos. Ahora tiene la palabra Pedro con su ponencia México y la generación del 28. Bienvenido, Pedro. Muchas gracias. Bueno, lo primero, agradecer a LASA por organizar este evento que nos permite a los que estamos fuera seguir compartiendo nuestras investigaciones sobre el país. Esto que voy a presentar ahora se desprende un poco de mi investigación doctoral y es una pequeña parte. México y la generación del 28. Cuando en abril de 1928 Juan Vicente Gómez envió al Congreso su mensaje de memoria y cuenta, señaló que detrás de las protestas estudiantiles de febrero de ese año se encontraban unos cuantos venezolanos que vagan por México y por otros países de América, laborando por la ruina de la tierra que los vio nacer, adscritos algunos a intereses contrarios a los de Venezuela y afiliados otros a organizaciones de principios o tendencias comunistas. El recurso de culpar a los exiliados de cualquier levantamiento o protesta que se diera en Venezuela no era nueva. Muy por el contrario, fue práctica habitual desde que en 1913 se suspendió el proceso electoral para combatir una supuesta invasión de Cipriano Castro. Lo que sí resultaba completamente novedoso era señalar al comunismo como el origen de estos males. Por las investigaciones de Luis Cipriano Rodríguez sabemos que el gomecismo fue más anti-bolchevique que anticomunista, en el sentido de que su oposición no se originó por razones estrictamente ideológicas, sino por el temor a las perturbaciones que cometían los comunistas y sus aliados en Europa. El miedo hacia el comunismo quedó asentado cuando ese mismo año en la reforma constitucional se agregó al artículo 32 el inciso sexto que rezaba: quedan también prohibida la propaganda del comunismo. El gobierno se empeñó en vincular a los estudiantes con los exiliados. Sin embargo, ellos fueron los primeros sorprendidos por los eventos de febrero. Un atónito Ceotillo Picornell desde Costa Rica se preguntaba: ¿cómo ha podido escapar en aquella atmósfera asfixiante a esa depravación política con visos de congénita? Este desconcierto inicial dio paso a una intensa labor de agitación para aprovechar la efervescencia del momento. El activismo de los desterrados quedó plasmado en las páginas de Repertorio Americano, una de las revistas más importantes de América Latina. Más que un debate, lo que se aprecia en Repertorio Americano es una seguidilla de denuncias y reflexiones de distintos exiliados, sin que conllevaran a discusiones entre los autores. De hecho, fueron pocos los textos escritos en tono de polémica o que siquiera dedicaron espacio a rebatir ideas de otros. Pero esta serie de declaraciones nos muestran las tensiones entre los distintos grupos, varios con posiciones irreconciliables, y las tendencias que existían al interno del exilio venezolano. Al inicio de 1928, la mayor disputa que existía entre ellos era los que se habían identificado con el comunismo internacional y los que seguían profesando un liberalismo tradicional. En Repertorio Americano, los polos de esta pelea estuvieron representados en Gustavo Machado y José Rafael Pocaterra, cuyos artículos fueron los más extensos y también los más densos en el análisis de la situación venezolana. Los grupos de interés de cada uno de estos autores involucran exiliados venezolanos de muchas partes. Gustavo Machado, por ejemplo, vivía en México, pero firmó su texto en Nicaragua, donde había viajado como representante de la Liga Antiimperialista de las Américas en el campamento de César Augusto Sandino. A su vez, era secretario general del Partido Revolucionario Venezolano, que tenía locales en Barranquilla, Curazao, Nueva York y París. Por su parte, Pocaterra ya estaba enrolado en la conspiración del Falque, comandada por Delgado Chalbó. Esta invasión fue un esfuerzo de exiliados en Canadá, México, Curazao, Colombia, Trinidad, Nueva York, La Habana y París. La discusión no solo era ideológica, sino que también reflejaba las distintas posiciones sobre cómo salir de la dictadura, no tanto en sus métodos de lucha,
sino en los acuerdos y alianzas entre las distintas conspiraciones en marcha. Se pueden identificar en este debate tres ejes: la necesidad de un programa o doctrina para hacer la revolución, el papel de los Estados Unidos en la política venezolana y quiénes deberían estar incluidos o no en la lucha contra la dictadura. En este debate, Machado va a propiciar la necesidad de que sin doctrina no puede haber revolución, que la lucha contra la dictadura en Venezuela era una lucha contra el imperialismo de los Estados Unidos y por tanto tenía dimensiones latinoamericanas, el luchar contra Gómez, y que justamente no se podía incluir o participar en la lucha los antiguos caudillos o cualquier persona que tuviera en relación con los intereses petroleros extranjeros. Pocaterra en las antípodas de esto va a defender, bueno, va a hablar más de reacción contra Gómez que de revolución, de la necesidad de un acuerdo unitario entre todos los venezolanos para la lucha y de la necesidad de concordar con los intereses estadounidenses y asegurar la permanencia de los negocios en el país. Lo interesante es que este debate no solo se mantiene en estas antípodas, sino que autores como Francisco Laguado Jaimes y Humberto Tejera, que eran periodistas identificados con posiciones de militantes de izquierda, también van a hablar sobre la necesidad de esta gran unidad, de dejar de lado un poco la ideología para lograr el primer objetivo, que era derrocar a la dictadura. Estas diferencias entre los exiliados eran bastante comunes. Buena parte de los conflictos era por quién dirigía la revolución y quién sería el presidente al triunfar. Luchas por el control de la operación militar con vistas a tener una posición ventajosa a la caída de Gómez. Sin embargo, estas disputas también tuvieron una expresión ideológica. Ya en 1925, Nicolás Hernández les había reclamado a Salvador de la Plaza y a Gustavo Machado por lo inaplicable que eran sus ideas. De igual forma, Horacio Blanco Fombona había publicado en México un artículo en el que planteaba la necesidad de deslindar las fuerzas revolucionarias de los caudillistas. En ese texto, la oposición no se daba tanto en términos de caudillos versus revolucionarios, sino entre viejos y jóvenes. Sin embargo, fue una temprana expresión de la necesidad de diferenciar a quienes integraban la oposición a Gómez. De hecho, Blanco Fombona en ese texto fue bastante vago sobre los objetivos de la revolución y apenas si ponía al México de esos años como el ejemplo a seguir. También hay que señalar que no se mencionaba a nadie con nombre y apellido, las alusiones eran en abstracto. La coyuntura de 1928 fue la que ocasionó que los exiliados comenzaran a hacer pública esta discusión, quizás por la sensación que también hay en sus textos de lo cerca que estaba la caída de Gómez. Pudo contribuir a esta oleada de toma de posición la propia acusación del gobierno de que detrás de los eventos de febrero de 1928 estaba el comunismo internacional y que eso obligara a ciertos actores a marcar distancia no solo de esta ideología, sino de aquellos a los que se señalaba como sus representantes. En México, los miembros del PRB, organización fundada en 1926 por Carlos León, Salvador de la Plaza y Gustavo Machado, sintieron que las protestas estudiantiles habían abierto una puerta. El país se encontraba en una efervescencia fértil para la revolución y ellos intentaron aprovecharla al máximo. Y para ello comenzaron un periódico, Libertad, justamente para orientar la lucha en Venezuela. Desde su primer número queda claro que su línea editorial sería la planteada por Machado en su artículo en Repertorio Americano. La emigración venezolana ha empezado a clarificarse ideológicamente. Los campos políticos se deslindan. De un lado, los que combaten al dictador y no al sistema que representan, y del otro, los verdaderos revolucionarios que luchan contra el régimen de opresión y por cambio en el sistema político, social y económico. Los estudiantes fueron junto a los obreros y campesinos interlocutores preferentes de esta publicación. Muchos de los artículos estuvieron dirigidos directamente a los estudiantes. Otra buena cantidad los tiene a ellos como protagonistas e incluso se publicaron artículos de algunos de los participantes en las protestas del 28. Este cabildeo con los jóvenes no solo se llevó a cabo a través de las páginas de Libertad, sino que también comenzó con alguno de ellos una intensa correspondencia, como lo atestigua el archivo personal de Rómulo Betancourt. Si bien los miembros del PRB negaron haber tenido algún papel en las protestas estudiantiles, desde las páginas de Libertad se enmarcaron estos eventos en una tradición de rebeldía estudiantil contra la dictadura
que partía con los pronunciamientos de 1914 contra la reelección de Gómez y las protestas estudiantiles de 1918 y 1919. Una épica de la que formaban parte Salvador de la Plaza y Gustavo Machado, líderes del partido. La luna de miel entre el PRB y los estudiantes duró poco, porque justamente el proceso de definiciones exigido por Machado los llevó a expresar en libertad juicios críticos hacia los estudiantes. En su análisis, los muchachos del 28 tenían un origen de clase muy claro. Eran miembros de la burguesía venezolana y por lo tanto, a la caída de la dictadura, la gran mayoría de ellos traicionaría la revolución y citaban la experiencia de México, donde los estudiantes han quedado no solo a la retaguardia de la lucha social, sino que constituyen una fuerza reaccionaria. Además, señalaban como prueba de lo dicho que pocos estudiantes en el exilio se habían juntado a los trabajadores. Trataban de cerrar el artículo con un tono conciliador y se preguntaban, ¿empequeñece esto el heroísmo de los muchachos de Caracas? No, al contrario, los que han quedado en Venezuela en la línea de fuego siguen hermanados estrechamente, unidos con los trabajadores. E insistían en la necesidad de que una organización como el PRB, con conciencia ideológica, condujeran la lucha. El artículo no cayó bien entre los estudiantes del 28, que estaban en el exilio. Betancourt les expresó a León y a De la Plaza su malestar por el texto. En la carta les preguntaba, ¿no es, si se quiere, criminal decirle al pueblo venezolano en los actuales momentos que tema de sus amigos de hoy la traición de mañana? ¿No entenderá esa propaganda divorciar al estudiante del obrero en un momento nacional tan difícil? Quedaba claro con las preguntas que Betancourt hizo y su grupo estaban más a favor de un acuerdo amplio entre los opositores a Gómez, una postura más cercana a la de Pocaterra y Tejera. Betancourt aprovechó la carta para formalizar su renuncia a la militancia del PRB. León, por privado, trató de limar asperezas. Le recordaba en la carta que el partido le había abierto las puertas y que en libertad publicaron los textos que había enviado. Le aclaraba que el editorial iba destinado a atacar a otros estudiantes. Continuaba la carta con un extenso halago de las capacidades personales de Betancourt y de los estudiantes en la lucha, y le terminaba pidiendo que retirara su renuncia. De igual forma, en el número 9 de Libertad, se publicó una aclaración sobre el tema en el que se afirmaban que el editorial se refería específicamente a los estudiantes que estaban en acuerdo con los caudillos y que se habían manifestado en contra del PRB. La correspondencia entre los miembros del partido y Betancourt se suspendió y le escribió a Pocaterra diciendo que los de México es cosa ya de historia. Esa gente se murió. Los militantes del PRB tampoco dijeron nada más hasta el número 15 de Libertad. En ese número se publicó un editorial titulado Perros rabiosos venezolanos, como respuesta al mote que supuestamente les había inventado Betancourt al PRB. Para el editorialista, el remoquete era la prueba de lo que había presagiado sobre el carácter poco revolucionario del estudiantado, por sus orígenes de clase, y se preguntaba si los estudiantes han fraternizado en el destierro con los patas en el suelo, han confundido su perfumado ostracismo con las miserias de los descamisados, negros, mulatos o mestizos. En otro artículo firmado por Rafael Montes, obrero venezolano en las refinerías de Curazao, también se hacía una seguilla de reclamos a los estudiantes sobre su vida fácil a diferencia de la de los obreros, para concluir afirmando que los descamisados no tenemos patria, con Juan Vicente ni la tendremos con Delgado Chalbó, u otro bandido caudillista, aunque éste disponga de intelectuales como los jóvenes universitarios. En ese mismo número, al tiempo que se publicaron estas recriminaciones a los estudiantes, se hizo una exaltación de los obreros venezolanos y su papel en la lucha. Que la expresión de esta separación se hiciera justamente en el número especial de Libertad, dedicado a la toma de Curazao por parte de obreros venezolanos y la posterior invasión a Venezuela por las costas de Falcón en junio de 1929, muestra lo importante que era para la dirección del partido hacer este tipo de declaraciones para diferenciarse en el universo del antigomecismo. Además, dejaba claro que el PRB se sentía más cercano a los obreros que a los estudiantes. La ruptura de Betancourt significó en buena medida un quiebre de cara a la generación del 28.
aunque algunos elementos más radicales que la integraban, como Miguel Otero Silva, continuaron cercanos al PRB e incluso participaron en la toma de Curazao. También esta pelea debe considerarse entre las razones por las que los estudiantes del 28 no optaron a exiliarse en México, una plaza donde el Grupo de León tenía una posición consolidada. También, después de la seguidilla de intentonas fracasadas contra la dictadura en 1929, los jóvenes de la generación del 28 recogieron el guante arrojado por Machado en repertorio americano y ensayaron sus propias respuestas a los ejes exhibidos en su texto, a saber, la necesidad de un programa de doctrina para hacer la revolución, el papel de los Estados Unidos en la política venezolana y quiénes deberían estar incluidos o no en la lucha contra la dictadura. Aunque estas respuestas estuvieron alejadas de las posturas del PRB, formaron parte de un proceso de maduración de los opositores de Gómez, en el que el exilio en México jugaba un papel importante. Muchas gracias. Pedro, muchísimas gracias por tu presentación. Creo que ya con esta ponencia cerramos las 3 que teníamos programadas para la mesa. No sé si alguna de las personas asistentes o de las personas panelistas, alguien tenga algún comentario u observación adicional que quisiera hacer. Bueno, esperando a ver si alguien más se anima a hacer, digamos, sus comentarios. Yo sí tengo unas preguntas para cada uno de las personas que participaron como ponentes. Para el caso de la última ponencia de Pedro sobre esa relación de México con la generación del 28, justamente, digamos que de alguna forma como que siento que dentro de esa reescritura incluso de los últimos años, como que empezamos a obviar muchísimas cosas de nuestra historia política y nuestra conexión con el resto de los movimientos latinoamericanos. Creo que la revolución bolivariana, siento yo, y de lo que he estudiado, como que nos partió la historia y es como si nos hubiese reseteado de ahí para atrás. Y no tenemos como esa visión y ese recorrido que tú nos recuerdas y nos conectas con momentos de exilio, con momentos de la dictadura, como se hablaba en otra mesa, se hablaba también de una conexión sobre temas de vivienda dentro de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez, como que hacemos un corte que no nos permite a veces entender y cometer muchos errores. Mi pregunta frente a eso es digamos, ¿qué herencias ves que nos queda, digamos, de esa conexión, o si ya definitivamente fue solamente esa relación del 28 y se acabó? No sé también si has hecho algún tipo de abordaje en tu investigación, es válido que no, porque se sitúa en un momento histórico específico y sobre todo en la revisión de las comunicaciones. Voy a hacer de una vez las 3 preguntas si les parece y así, digamos, generamos como un diálogo un poco más fluido. En cuanto a la participación de Manuel, ciertamente lo que mencionas, hay una ruptura también de la transición ya cuando sale Macri, como que cambia la agenda política totalmente. Pero de lo que tú mencionabas, yo resido en Colombia. Digamos que la forma o lo que se ve la migración es complejo porque hay unos reclamos en Colombia, el reclamo de derechos hacia el gobierno sí es más de tipo de confrontación. Sí hay una exigencia al gobierno colombiano de un montón de derechos y parece que nunca es suficiente lo que se otorga porque se le demanda muchísimo al Estado y es parte de nuestra cultura política, y creo que ese es uno de los problemas que a veces tenemos en los procesos de integración. Nuestra relación con el Estado la queremos traspolar a la relación a los estados a los cuales llegamos. Y es innegable que la población migrante venezolana en Colombia necesita una atención especial, pero también unos reclamos de derechos, digamos, que no hay una capacidad institucional, al menos en este momento, ni presupuestal para responder. Dentro de esa agenda que tú veías y que decías que a pesar de que no era confrontativa, como, ¿qué cosas identificas de la agenda?
porque en el caso, repito, el caso que yo conozco, el colombiano, y de verdad les agradezco un montón ayudarme también a ver otras cosas. Hay unas líneas muy claras de qué es lo que se pide políticamente, qué es lo que se pide, frente a derechos, qué es lo que se pide. Hay, digamos, una agenda muy clara que viene interpuesta no solamente por las necesidades de los migrantes, sino también de los actores políticos. Entonces, ¿qué hay dentro de la agenda si tienes algo como esa información? Frente a la primera ponencia, creo que todos compartimos la idea que la ausencia absoluta del Estado venezolano, y eso es lo que hace muchísimo más complicado gestionar la migración de Venezuela hacia el resto del continente, porque casos en otros contextos de conflicto, al menos los estados de origen reconocen que hay un problema, aportan algo de cifras. En el caso venezolano, cero cifras, cero apoyo institucional, nos quedamos sin consulados. Digamos que el proceso se hace mucho más complejo. Dentro de lo que ustedes revisaron, digamos, a nivel discursivo, yo entiendo que el trabajo estuvo direccionado, digamos, hasta esta última etapa, pero no sé si han revisado algo más, o análisis de discurso, o de los discursos que revisaron a periodos anteriores al coronavirus. Y cuál es la posición, porque yo he hecho una revisión del discurso frente a las mujeres migrantes, y realmente información no he conseguido mucha. Que se hayan referido más allá de lo que dijo Carmen Zuleta hace un año, más o menos, un año y medio, sobre las mujeres migrantes, algunas cosas que se han dicho como para retornos, estos vuelos que se han hecho de retornados. Si hay algo más, digamos, que nos pudieran compartir a nivel de discurso que han conseguido sobre eso. No sé, en el orden que ustedes lo deseen compartir, y ya como conversar un poco más de los trabajos. Bueno, ¿Quién ¿cómo fue la empieza? primera pregunta? Empieza tú, David. Pedro Okay. David. Sí, bueno, básicamente mi tesis doctoral es sobre el exilio venezolano en México en la primera mitad del siglo, y es una experiencia, digamos que hasta cierto punto los propios autores como que ocultaron, o sea, las propios líderes políticos que vivieron el exilio pues no hicieron de eso una épica, y más bien trataron de ocultarlo, pero sí creo que fue una experiencia de la que se enriqueció mucho el proceso democrático venezolano, porque no solo son la generación del 28, Salvador de la Plaza, Gustavo Machado, después va a haber líderes sindicales que con López Contreras también van a ser un objeto de exilio, y van a venir a México y van a ver la reforma agraria, la expropiación petrolera, y los va a poner en contacto con otros debates que no necesariamente eran los que se estaban dando en Venezuela. Y sí creo que al retornar, vienen con una experiencia y con un bagaje de reflexión mucho más amplio, y que eso se vio reflejado en el proceso venezolano, sobre todo a partir del 58 con el proceso de democratización. Muchísimas gracias. No sé quién quiera continuar, si Manuel o Alexandra e Irma. ¿Puedo continuar? Sí, cómo no, nosotros podemos hablar para cerrar. Bueno, decir varias cosas gracias, Natasha, perdón, es Natasha, se pronuncia. Bueno, gracias, Natasha, por la pregunta y por el comentario. Decir varias cosas con respecto a eso. Lo primero es que con respecto a creo que hay algunas distinciones útiles al momento de analizar la elaboración de demandas, de agendas y la forma en que se hacen llegar, en el caso de mi estudio, al Estado argentino, pero que creo que aplica para otros contextos. Tiene que ver con una parte, identificar cuál es la, digamos, necesidad insatisfecha, el referente empírico que habilita o sobre el cual se construye una demanda. Después, cómo es el proceso de elaboración de esa demanda como demanda al Estado,
y si algunas de esas demandas tienen que ver con derechos humanos. Es decir, porque cuando tiene que ver con derechos humanos, ya estamos, digamos, el debate creo que se desplaza hacia un lugar donde la discrecionalidad política ya no debería tener tanto lugar. Es decir, garantizar derechos humanos es una obligación de los estados. Y es una obligación que además no, digamos, no está muy sujeta a, a debate, porque se supone que ya está reconocida jurídicamente, que todos los estados la han incorporado. Ciertamente en la situación de desprotección de la población venezolana confluyen tanto las vulneraciones o desprotecciones de derechos humanos del propio Estado venezolano, digamos, por ejemplo, con respecto al tema del acceso a servicios consulares, por solo poner un ejemplo, pero también de las desprotecciones vinculadas a las acciones u omisiones de los gobiernos en los países a los que llegan. Porque además hay otra cosa. Ciertamente, digamos, en la población venezolana que, por ejemplo, llega a Colombia, primero que la cantidad con respecto a la que llega a Argentina es, digamos, bastante más y por lo tanto la presión sobre los sistemas de servicios sociales es bastante más alta en contextos, no solo en Colombia, sino en los países latinoamericanos en general, donde, bueno, ya había problemas de desigualdades, de exclusiones, de poblaciones que de alguna forma venían quedando más o menos al margen del acceso efectivo a derechos. Pero más allá de eso, creo que hay temas y salvaguardas mínimas. Es decir, por ejemplo, el tema de la lucha contra la xenofobia. Y la verdad es que o sea, creo que por momentos eso debería quedar al margen de la presión de los servicios del país. Por ejemplo, y también el tema de la centralidad de los derechos, es decir, si estamos hablando de garantía de derechos, eso creo que supondría que estamos ante un tipo de demanda distinto. Y de hecho, viniendo entonces al caso argentino, precisamente por tratarse de derechos, lo que habitualmente demandan las poblaciones migrantes al Estado argentino es que suele hacerse en un tono confrontativo. Vuelvo a decir, lo interesante como caso de estudio de esos momentos de la población, del activismo político de la migración venezolana cuando el gobierno de Mauricio Macri, es que precisamente se logró construir un canal donde no era necesario, en principio, elaborar esas demandas de una forma confrontativa, que eran demandas más allá de las diferencias que pueda haber ciertamente en un contexto y otro, siempre se trata de derechos. Es decir, aquí, en un primer momento, las demandas estuvieron vinculadas a cómo solucionar el problema que estaba surgiendo con la tramitación de residencias de personas venezolanas en Argentina. ¿Por qué? Porque cuando presentaban documentos, entonces, por ejemplo, en algún momento los antecedentes penales empezaron a salir, no sé, defectuosos, el código de barras no andaba, en fin, todo eso. Entonces, a través de estas, digamos, gestiones que hicieron estas organizaciones de venezolanos y venezolanas en ese momento, se logró, por una parte, que Migraciones no detuviese el trámite cuando se encontrase algún documento, ¿sí? Algún documento que viniese, que no sé, que estuviese mal o que tuviese algún defecto, que no cubriese los requerimientos. Es decir, que no detuviese el trámite, que siguiese adelante, que diese tiempo a la persona a que pudiese resolver o no. Pero además se logró presentar como problema ante la institucionalidad del Estado, valga la redundancia, que el problema tenía que ver con el estado de origen y que muy posiblemente no iba a poder resolverse viablemente. Y eso terminó traduciéndose en un decreto del Ejecutivo de flexibilización de los recaudos
para la tramitación de residencia para población venezolana, en un contexto donde ese trámite ya era bastante flexible, la verdad, porque en Venezuela no ha dejado de aplicar, para la población venezolana en Argentina, no ha dejado de aplicar lo que aquí se llama el criterio Mercosur, y es que las personas provenientes de algún país Mercosur o asociado tienen un trámite distinto, que suele ser más corto, más rápido, más fácil. ¿Qué otra cosa? En su momento también el tema de los niños y niñas venezolanos no acompañados o que venían acompañados, que viajaban con el papá o solo con la mamá, entonces cuando llegó con otro familiar que no era ni el papá ni la mamá, pero entonces cuando llegaba a frontera era todo un tema, porque tienes a un niño o niña que no está con su papá ni con su mamá, que no tiene documento de identidad porque tiene menos de 9 años, y entonces, ¿cómo empezar a tramitar eso? Esa fue otra de las demandas, el tema de los títulos, del reconocimiento y validación y de cómo llevar a cabo ese proceso. Eso también habla de que en Argentina el componente o la composición mayoritaria de la población migrante sigue siendo el de la población venezolana altamente escolarizada y con trayectoria profesional, educativa de tercer y cuarto nivel. Entonces, eso ha sido todo un tema que se ha trabajado mucho a través de las organizaciones de venezolanos acá, que tiene que ver con cómo hacer que ese proceso sea viable y cómo hacerlo flexible. Entonces, por ejemplo, si hay personas que vienen de la misma universidad y estudiaron la misma carrera, el Ministerio de Educación te acepta los recaudos de una como para la otra, en lo que tiene que ver con pensum de carreras y ese tipo de cosas. También es verdad que mientras la demanda tiene que ver más con derechos de poblaciones más vulnerables, por ejemplo, niños y niñas que entran por frontera terrestre, que ya no vienen directamente de Venezuela, sino que posiblemente vengan de un tercer país o que nacieron en tránsito. La demanda suele ser elaborada más y agenciada a través de organizaciones de derechos humanos o de agencias internacionales de trabajo con migrantes y refugiados, entiéndase OIM, ACNUR, que por organizaciones de venezolanos y venezolanas. Entonces, termino con esto precisamente un poco trayendo a colación la distinción que planteaba al comienzo, de quiénes enuncian, quiénes elaboran y quiénes agencian cuáles demandas, ante quién y de qué forma. Y ahora le damos la palabra a Alexandra e Irma. Bueno, comienzo yo. Este estudio realmente lo comenzamos a finales del 2019 y se incrementó, se nos hizo más importante a partir del 2020 con la llegada del COVID, y como eso complicó con la migración de retorno las relaciones y el tráfico de ida y vuelta hacia Colombia y hacia el resto del subcontinente. Es un tema tan amplio y tan importante que quisiéramos abarcar mucho más. Lamentablemente no hemos tocado todos esos temas de los que Natacha ha preguntado. Quiero dejar clara una cosa, es una investigación desde dentro, desde el discurso en Venezuela en relación con este tema. Pero además es una investigación que se basa en el discurso de los líderes. Tenemos también el material, la muestra para analizar los textos de la oposición. Todavía no hemos entrado de lleno en ese trabajo. Escogimos para empezar los textos del Poder Ejecutivo, principalmente el mandatario y Delcy Rodríguez, su compañera de fórmula. Y en ellos nos hemos centrado porque en esas personas, digamos que está buena parte del peso de las decisiones sobre el tratamiento nacional e internacional a nuestros migrantes. Es decir, son muchas las partes de este trabajo, de esta investigación, que están en proceso. ¿Por qué escogimos Colombia? Obviamente por su importancia, porque, como les dije, es un proceso que se acentuó y se complejizó
después de la pandemia. Es un país hermano con el que hemos tenido traspiés y últimamente malas relaciones, frontera cerrada, y además es el paso hacia la migración sur-sur. También hemos trabajado Trinidad y Tobago, pero por razones distintas a Colombia. En relación a Colombia es muchísimo el material que se produce y ahí funciona principalmente la descalificación, la deslegitimación del distinto, de los otros gobernantes. Funcionan otros aspectos como el silencio y la opacidad. Otras estrategias, todas se ven en la relación con Colombia. En Trinidad y Tobago la cosa es totalmente distinta y por eso estamos trabajando en este momento ese aspecto, porque allí funciona otra relación entre gobiernos que tienen concordancia, no como con Colombia, con el cual entre gobierno y gobierno hay diferencias, y eso tiene mucho que ver con el trato que se les da a los migrantes y con los mecanismos que se puedan poner en práctica para ayudarlos. No sé, Alexandra les puede hablar de la relación, de la situación con Trinidad y Tobago, que es distinta a la de Colombia, nada más que para esbozar el problema. Le paso la palabra a Alexandra Álvarez. No sé si tenías otra palabra. A ver, ¿dónde está el video? Yo voy a hacer solamente dos afirmaciones muy cortas. Se ha hecho énfasis en que no se saben las cifras de Venezuela, que eso lo has dicho tú, Nastasia. Es que el discurso del chavismo nunca ha sido claro. El discurso del chavismo, si ustedes leen los diarios de Klemperer, que escribió sobre el nazismo, es muy parecido al discurso del nazismo y a la propaganda de Goebbels. Es un discurso muy simple, que trata engañoso siempre, y es un discurso muy para los dientes preciosos. Bueno, la revolución es amor, amor, etcétera, etcétera. Y no hay realmente información para la población. Eso se ve en la falta de medios de comunicación, la falta de periódicos, la televisión que es prácticamente nula. Es decir, no hay realmente información sobre Venezuela. Lo que hay es un discurso publicitario estereotipado que se parece a todos los discursos totalitarios. O sea, imposible sacar del gobierno ninguna información, ningún dato real sobre no solamente sobre los migrantes, sobre las vacunas, sobre el COVID. Se sabe que se han muerto una cantidad de médicos y el gobierno no lo dice. No se sabe cuántos muertos hay, cuántos contaminados, etc. Ahora bien, respecto a Trinidad y Tobago, es un caso muy diferente es decir, yo comparé los discursos de Rowley, del primer ministro, y los discursos de Maduro sobre los discursos de Maduro, no, sobre los discursos de la ministra de Defensa, sobre los naufragios, de los cuales tampoco se sabe cuántos son a cada rato y hay muertos a cada rato, pero se supo el de los 26 personas que murieron en la balsa Mi Recuerdo. Y bueno, ahí hay una construcción que hacemos los lingüistas, hay una construcción del nosotros y del otro, ¿verdad? El nosotros en todos esos discursos son el gobierno de Venezuela junto con el gobierno de Trinidad. Nunca se le pregunta al gobierno de Trinidad nada sobre los migrantes, sobre los balseros, los llamo balseros porque son muy parecidos a los cubanos, los que van en las lanchas o en esos botecitos y los devuelve la Guardia Costera. Pero al gobierno no se le reclama nunca. La víctima que son los muertos venezolanos son los victimarios. En el discurso de Rowley son una amenaza, que vienen con niños bajo el brazo, que son como armas, porque quieren acogerse al estatus de refugiados.
Es decir, son una amenaza, son el enemigo, son los venezolanos de a pie o de a nado o de a mar que van a Trinidad. O sea, es un discurso totalmente velado y mentiroso. Yo lo puedo decir porque estoy en Uruguay. Es decir, es un discurso que no es cierto. Bueno, estamos trabajando, lo que pasa es que en lingüística uno no puede abarcar muchísimos casos, sino algunos. Y entonces, bueno, hemos trabajado Colombia con la alcaldesa, que también dijo que todos los venezolanos eran criminales, o implicó que los venezolanos eran violentos. Pero la alcaldesa también, ahí es el caso contrario, como no está, como no, entiendo que no es del partido de gobierno, entonces critica la política de Duque de amplitud hacia los venezolanos, porque ella culpabiliza a los venezolanos de los problemas delincuenciales de Bogotá. O sea, eso es lo que entiendo por lo que ella dice. Pero bueno, eso es lo que hemos hecho hasta ahora. Muy interesantes las ponencias de todos, aprendimos mucho. Muchísimas gracias. ¿No? Y frente a la migración, algo que en ambos casos pensaba y lo he conversado en otros espacios, es que ya ni siquiera es tan claro trabajarlo a nivel nacional, sino nos toca casi que bajarlo a nivel local, o al menos en el caso colombiano hay diferentes comportamientos, uno en Bogotá, otro en el norte de Santander, porque ya la situación se vuelve muchísimo más compleja. Muchísimas gracias. Me llevo 3 cosas en las que me iré pensando. Sobre el tema del exilio me llamó muchísimo la atención esto que mencionabas, un poco como esa idea de ocultar esos procesos de exilio. Parece que ahora ocurre todo lo contrario. Digamos que los líderes políticos y las lideresas políticas que se encuentran en el exilio, digamos que parte de su lucha es justamente tener que haberse ido del país, y la persecución creo que juegan un rol completamente diferente, y eso incluso lo uno con la ponencia de Manuel y los reclamos y esa agenda. Y que a veces uno, al estar en Colombia, y digamos que el tema de migración es tan fuerte, eh, las agendas sí son diferentes, así sea a nivel latinoamericano. Por supuesto, la necesidad de protección es la misma, pero ya la agenda política se construye de otras formas. En el caso colombiano, digamos que sí hay como unas diferencias entre las agendas incluso internas, entre las asociaciones de venezolanos, los políticos que se encuentran en el exilio y la población que realmente necesita protección. Parece que hay 3 agendas diferentes dentro de esa protección, pese a que ha sido, lo decía al principio, un Estado que ha tratado de otorgar, digamos, una protección bien importante, como era con el estatuto. Y finalmente, con la primera ponencia, algo en lo que debemos insistir y que ustedes mencionaban, lo he mencionado varias veces, la migración debe estudiarse desde el mismo momento en que la persona toma la decisión de migrar. La migración empieza desde la casa de cada uno, cuando dice, bueno, me voy. Porque en el caso colombiano muchas cosas de migración se estudian es cuando cruzan la frontera. Y creo que pasa incluso en el caso del exilio, pasa en la construcción de agendas. La migración es un proceso mucho más largo que a veces no estudiamos completo, y por eso los análisis y las historias nos quedan incompletas. Me llevo esas 3 grandes reflexiones de sus trabajos. Muchísimas gracias por compartirlo con nosotros. Allí solamente, digamos, saben unas preguntas que quieran escuchar, algunas ponencias que no pudieron escuchar. Creo que ya se comunicaron con ellos desde LASA. Y agradecerles y desearles una feliz tarde y una feliz finalización de la jornada de LASA Venezuela. Bueno, muchísimas gracias a todos y hasta la próxima oportunidad. Gracias y hasta luego. Hasta luego. Un gusto. Chao.